Ganó Independiente en el Guillermo Laza, fue con ese golazo de Santiago Montiel sobre el final del partido, fue por 1-0, con lo justo, la verdad que a Independiente no le sobró absolutamente nada como para quedarse con estos 3 puntos en la cancha de Riestra. Es cierto que el rival suele ser complicado, de hecho, si ganaba y si sumaba de a 3, lo pasaba en la tabla anual a River y se metía en zona de clasificación a Copa Libertadores, algo que al final el rojo se lo impidió con este gran triunfo, insisto, en el Guillermo Laza. Y la verdad que a priori uno decía, es un partido realmente muy complicado, Independiente va con pocas chances de quedarse con las 3 unidades, no por lo que venía mostrando el rojo en los últimos 2 partidos, porque la verdad había conseguido 2 triunfos de manera consecutiva, con 6 goles a favor, ninguno en contra, jugando muy bien, pero lo había hecho en condición de local y le faltaba, o por lo menos nos faltaba a nosotros, ver a Independiente jugando en condición de visitante, en esta levantada. Y la verdad que fue con este triunfo ante Deportivo Riestra. No fue un partido en donde Independiente haya jugado bien, de hecho el primer tiempo fue bastante mediocre, no solo del lado de Independiente, me parece que fue un partido bastante malo en líneas generales, tanto de Deportivo Riestra como de Independiente, y en el complemento, sobre todo de los 25 minutos del complemento hasta el final, ahí es como que Independiente empezó a pisar el acelerador. Primero a los 27 minutos justamente del segundo tiempo, con un zurdazo de Montiel que lo termina exigiendo a Nacho Arce, después con una jugada que fue muy pero muy clara y que ya ahí estaba transformando a Nacho Arce en figura, que fue el remate de Abaldo de media distancia, se termina desviando en un defensor del equipo de Benítez, y Arce con una volada espectacular impide que sea gol, y después la definición de Montiel cuando faltaba 1 minuto y medio, 2 minutos para que finalice el partido. Bueno, apareció el 7 de Independiente para darle los 3 puntos al rojo y para ilusionarse con una posible clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Lo que veníamos hablando en la semana, la verdad que hace 3 semanas era utópico imaginar a un Independiente clasificándose a una Copa Internacional el próximo año. Ya después de estos 3 triunfos de forma consecutiva, con estos 7 goles a favor, ninguno en contra, ya es como que uno se puede ilusionar un poquitito más con la posibilidad de jugar una Copa Internacional en 2026. Cierto, lo mencioné en el último partido local en donde Independiente también se impuso por 3-0. Es un consuelo de sonso en cierto punto y sobre todo pensando en cómo habías terminado el torneo de apertura, en zona de clasificación a Copa Libertadores, y que insólitamente en este segundo semestre, en este torneo de clausura, hiciste las cosas tan mal que incluso tenés que remar para tratar de clasificarte a una Copa Internacional. No solo para pensar quizás en una Copa Libertadores, no, para arrimar un último lugarcito y para meterse por la ventana a la Copa Sudamericana. Imagínate el desastre que fue Independiente en este torneo de clausura, y que con 3 triunfos de forma consecutiva tampoco se está metiendo en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Pero claro, con este triunfo, con este envión, con estos 3 de 3 que metiste, 2 de local, 1 de visitante, ahora jugás con Rosario Central y la expectativa está puesta en que Independiente pueda clasificar a una Copa Sudamericana. Es cierto, no va a ser un partido para nada sencillo. Enfrente vas a tener, si no es el mejor equipo, a uno de los mejores equipos a lo largo del año, que lo viene demostrando con juego, también con algunos fallos arbitrales que lo vienen beneficiando, pero sobre todo con juego, con fútbol, con buenas sensaciones en cuanto a lo futbolístico, con un técnico que sabe a lo que juega, con un equipo que es realmente ofensivo y que seguramente va a proponer lo suyo el próximo fin de semana en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. Indudablemente, por más de que esté clasificado, a uno le da la sensación de que Holland va a poner lo mejor. O por lo menos eso es lo que uno imagina y lo que piensa. Habrá que ver si en definitiva después el ex técnico de Independiente se termina inclinando con todos los titulares o si decide tomar la determinación de cuidar a algunos futbolistas pensando en los playoffs, que quieras o no también son muy pero muy importantes, y ya digamos que
tampoco que define mucho si le gana Independiente, si empata o si pierde. Esto pensando en Rosario Central. Por el lado de Independiente, obvio que va a tratar de ponerlo mejor. Habrá que ver qué es lo que tiene Seba Valdés, que se retiró cuando faltaban unos minutos con alguna molestia muscular y por eso terminó ingresando Nicolás Freire. No vas a poder contar ni con Lautaro Millán ni con Felipe Loyola, que en algunos minutos van a estar viajando a Rusia para representar a la selección chilena en una serie de amistosos que va a jugar. Y habrá que ver si vas a poder contar con Marcone y con Massanti. Es decir, llegás con varias bajas, pensando en este partido crucial, fundamental, que va a ser, insisto, el del próximo semana frente a Rosario Central en casa. Pero bueno, la expectativa está. Hoy, la verdad, volviendo al partido, volviendo al análisis futbolístico de Independiente, no fue un buen partido del Rojo. La verdad es que hasta los 25 minutos del complemento costaba encontrar a 3 jugadores que se hayan destacado a lo largo de esos minutos. Uno, Rey, indiscutido, que me parece que fue fundamental para mantener el arco en cero. La verdad que lo del arquero Independiente volvió a demostrar por qué es el capitán, por qué es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Hoy tuvo 2 o 3 intervenciones que fueron muy, pero muy buenas, muy positivas, y que le dieron vida y le dieron aire, y le dieron ese alivio y respiro a Independiente pensando en esta posible clasificación a una Copa Internacional en 2026. Algo de Valdés, que siempre cumple. La verdad que el 36 es un animal, siempre cumple. Siempre rinde, siempre es sólido defensivamente, al igual que lo Mónaco, pero costaba encontrar algún futbolista. Después, algunas pinceladas de Abaldo, muy pero muy poquito, para destacarla del ex Gimnasia, pero dentro de todo, bueno, tuvo esa jugada que mencionábamos antes, del remate a Arce, que lo termina exigiendo. Minutos antes había tenido una muy buena proyección por la izquierda, una acción individual realmente muy peligrosa para el fondo de Riestra, sacándose 2 hombres de encima. Después, lamentablemente, cuando tira al centro no había nadie como para empujarla. Entonces, bueno, con Abaldo nos tenemos que quedar quizás con esas 2 jugadas puntuales, 2, 3 jugadas pinceladas que tuvo el uruguayo. Y después los arrebatos de Montiel, ¿no? Que Montiel es esa clase de futbolista que quizás por momentos no te aparece, porque la verdad que hasta los 27 minutos del complemento prácticamente que había pasado inadvertido en el partido, de la nada agarró la pelota en la mitad de la cancha, se sacó un tipo de encima y dijo, yo pruebo de afuera, pruebo de 30, 35 metros. Y la verdad que lo exigió Arce, lo exigió y fue el primer remate al arco de Independiente en el partido. Insisto, minuto 27 del complemento, es decir, a los 72 del partido. Eso grafica también un poco lo que fue el encuentro y la actuación para el Rey de Copas. Y después, bueno, algunas jugadas en donde Montiel, insisto, se lo vio yendo al piso, a trabar, a buscar, a pelear, sabiendo que Independiente se estaba jugando quizás una de las últimas balas, porque la verdad que Independiente, si no ganaba hoy en el Guillermo Laza, ya se despedía de la Copa, ya se había despedido ayer con el triunfo de Sarmiento, sabías que a los playoffs no te clasificabas. Bueno, si hoy no ganabas contra Riestra, también te despedías de la posibilidad de jugar alguna Copa Internacional en 2026, y me parece que Montiel, sobre todo en esos últimos minutos, lo jugó como si fuese una final, lo jugó con los cuchillos entre los dientes, metiendo, trabando, si se tenía que tirar al piso se tiraba, probaba al arquero, que justamente, a ver, desde el primer tiempo Arce estuvo con algunas complicaciones físicas en el cuádriceps derecho, e Independiente nunca lo exigió, nunca le pateó al arco de media distancia. El único que le pegó fue el uruguayo Fernández Cedrés, pero la verdad el tiro se fue realmente desviado, pero ni siquiera tuvo esa viveza Independiente en esos primeros 45 minutos para tratar de exigir al arquero de Riestra, que insisto, estaba tocado, e Independiente no le exigía, no lo pateaba. La verdad que fue un partido en donde, por ejemplo, los laterales no se proyectaron tanto como en los últimos 2 compromisos. Ni Godoy por la derecha, ni Dair Astorza por la izquierda, no atacaron tanto. Sobre todo me parece el ex Estudiantes, porque Samba hubo algunas jugadas en donde se proyectó, trató de juntarse justamente con el uruguayo Baldo, pero lo de Godoy prácticamente que no lo vimos en ataque, salvo alguna que otra jugada aislada y puntual que se le puede llegar a marcar. La verdad que el ex Estudiantes prácticamente que no atacó. Hoy no vimos ese Loyola que habíamos visto justamente en los últimos 2 partidos en donde se había hecho amo y señor de la mitad de la cancha, recuperando muchísimas pelotas
y lógicamente también distribuyéndolas con gran criterio. No fue un buen partido de Millán, que se fue reemplazado en el entretiempo. No fue un buen partido de Ábalos. Bueno, en líneas generales no fue un buen partido de Independiente. Es lo que les venía remarcando antes, que hay algunos futbolistas puntuales a los que se los puede destacar en este partido. Lo dicho, Rey, lo dicho algo de lo Mónaco, Valdés, obviamente, y la verdad que nos tenemos que quedar con Montiel. Con esos últimos 20 minutos que jugó Montiel, la verdad se terminó ganando el mote de figura del partido. ¿Por qué? Porque le dio los 3 puntos a Independiente, porque en esos 20 minutos demostró que no tenía ganas de quedarse afuera de una Copa Internacional en 2026, porque hasta ahí el comentario iba a ser Rey, Valdés, lo Mónaco y no mucho más fue Independiente. Son los únicos futbolistas que quizás fueron con el cuchillo entre los dientes para ir en búsqueda de esa clasificación a una Copa Internacional pensando en el año que viene. Bueno, ahora se sumó Montiel a la lista, justamente por lo que hizo en los últimos 20 minutos, 20, 25 minutos del partido, en donde se lo vio muy activo, participando, yendo al piso. La verdad, se va a venir un partido complejo contra Rosario Central, no va a ser sencillo, lo veníamos remarcando hace algunos minutitos, y bueno, esperemos que Independiente pueda quedarse con los 3 puntos, Ahora, lo que es inadmisible, y lo que también yo manifestaba en mis redes sociales ayer, es que es una vergüenza que Independiente no se haya clasificado entre los 8. Cuando vos tenés 15 equipos por zona y se clasifican 8, es decir, más del 50%, y vos no entrás entre esos 8, es un papelón. Es un papelón y es una vergüenza. Es una vergüenza porque Independiente no se puede dar el lujo de 2 fechas antes saber que no te vas a meter entre los 8. O sea, lo espantoso que fue el torneo clausura para Independiente no tiene nombre. No tiene nombre y la verdad, como habíamos mencionado, son todos responsables. Son responsables los dirigentes por el mal mercado de pases que hicieron, porque no mantuvieron a los que tenían que mantener y no reforzaron en algunos puestos clave y después despilfarraron el dinero en algunos futbolistas que hasta acá no demostraron estar a la altura, como por ejemplo el Paraguay, como Zavala, que posiblemente pueda retornar a Olimpia si es que se llega a un acuerdo con el conjunto paraguayo. Caso Massanti, que pagaste $4 millones por un futbolista que hasta acá ni asistió ni convirtió. Y hoy se perdió el partido. Y así podemos seguir con muchos futbolistas y con muchos errores que tuvo la dirigencia de Independiente en el último mercado de pases. Lógicamente, hay responsabilidad también en Julio Bacari, en cómo formó el equipo, el plantel, mejor dicho. Algunas actitudes de manejo de grupo que lo veníamos comentando no eran las mejores. Y lógicamente también son responsables los futbolistas. Porque recién a 3 fechas para que finalice, o a 4 fechas para que finalice este torneo de clausura, Independiente consiguió su primer triunfo, que fue 3-0, después otro 3-0 y el triunfo de hoy frente a Deportivo Riestra por 1-0. Entonces, son todos responsables. En menor o mayor medida. Después ustedes pónganle, si quieren, el porcentaje de responsabilidad o quién tiene más culpa que el otro. Eso, la verdad, hoy no me importa. Después se hará el análisis cuando finalice la temporada, posiblemente en una semana, cuando ya Independiente no participe más de este torneo clausura por quedarse afuera, insisto, 2 fechas antes de la finalización de este torneo clausura. Y ahí vamos a hablar largo y tendido, porque vamos a tener muchísimo tiempo hasta el inicio del próximo torneo de qué cosas se hicieron mal, qué cosas se hicieron bien. Obviamente, muchas más se hicieron mal de las que se hicieron bien y habrá muchos responsables y varias personas se tendrán que hacer cargo de este presente de Independiente, porque hasta hace no mucho tiempo prometieron que iban a armar un plantel para ser campeón, para ser competitivo, e Independiente, insisto, 2 fechas antes para que finalice este torneo clausura, se quedó afuera de los 8 mejores de este campeonato. Es un verdadero papelón y es una verdadera vergüenza lo que pasó en Independiente. Esperemos, insisto, como dije en la reacción anterior, que por lo menos tengas este consuelo de sonso, que te puedas clasificar a una Copa Internacional en 2026, que es lo que todos queremos, lo que todos anhelamos. Sería también muy importante para Independiente, no solo en cuanto a
la proyección futbolística y posiblemente también armar un plantel quizás más competitivo, teniendo la obligación de jugar una Copa Internacional y de disputarla y de tratar de ser uno de los candidatos, porque Independiente siempre te obliga a ser candidato y a tratar de ser campeón, sino también un alivio desde lo económico, porque sería un ingreso importante también para las arcas del club. Sabemos que justamente en el último mercado de pases se despilfarró muchísimo dinero y esas cuestiones que uno decía, bueno, puede llegar a estar un poco más ordenado el club, bueno, en estos últimos 6 meses con ese mercado de pases espantoso que hizo la dirigencia de Independiente, ahora vas a tener que salir en diciembre desesperado a desprenderte de alguno de tus futbolistas que posiblemente hubiesen sido base para el 2026. Lo dicho, esperemos que el próximo fin de semana Independiente pueda conseguir los 3 puntos, que pueda jugar bien contra el Rosario Central y que la gente por lo menos tenga ese alivio de que Independiente en 2026 va a jugar una Copa Internacional.